este autorretrato de Sandra Gamarra, creo que estamos ante una exposición que rara vez se ve en una galería sudamericana, diría yo, porque tiene todas las características de una exposición de museo, solamente que de una manera, presentada de una manera particularmente concentrada. Es más, no logro decidir si es que estamos en la transformación de la Galería Lucia de la Puente en un museo o si es una exposición que ha sido, que provenía del museo y que ha sido downsized, como diría, es decir, reducida en escala como para caber dentro de este espacio. Creo que la propuesta de Gamarra es sumamente compleja, muy meditada y elaborada hasta el último detalle. Cae perfectamente a pelo, yo diría a contrapelo, con una Lima invadida por la fotografía, porque en realidad uno podía fácilmente convertir al menos el 97% de las imágenes en esta sala en imágenes fotográficas que a su vez comunicarían algo muy distinto a lo que estamos contemplando. En realidad, incluso usar la palabra contemplar para referirse a esta exposición es una suerte de traición. Uno se queda corto y sobre todo el comentario se vuelve inexacto porque no es en realidad una contemplación a la que estamos invitados, es realmente más bien una confrontación. Y la confrontación tiene que ver con esta noción de la conquista del otro que implicaría el autorretrato. Porque ciertamente quien se autorretrata necesita un otro más que nunca. En la pintura siempre, en el arte siempre se necesita un otro, de lo contrario no hay obra artística, pero en este caso, sobre todo en el caso del autorretrato, la necesidad de un otro es incluso mayor, porque aunque parezca mentira, el espejo no le basta al artista para reconocerse, tiene que reconocerse en las ondas de impacto en el otro, sobre todo si se autorretrata. Uno podría incluso sugerir, por ejemplo, las repercusiones interminables en el arte a partir de aquello que bajo la guisa de autorretrato se convierte en tal vez el discurso filosófico de la pintura en sí misma, como las Meninas de Velázquez. Creo que en la deconstrucción que hace Gamarra de ese impulso que sobre todo está presente a partir del Renacimiento, ese impulso del autorretrato, la deconstrucción que hace Gamarra es absolutamente contemporánea y nunca ha estado su pintura más en el filo mismo de las cosas que en esta exposición. Esta galería ha visto, me parece que dos exposiciones previas de Sandra Gamarra, pero creo que en esta definitivamente se muestra filuda y angulosa como nunca. También se muestra exquisita. Creo que si uno mira cuidadosamente lo que está en este grupo de vitrinas del fondo, reconocerá que jamás la práctica de Sandra Gamarra ha sido tan precisa y a la vez casi angustiante en esa precisión. Se trata de tal vez el repertorio de reproducciones en pintura que conforman una colección muy decidora de lo que es
el presente y de lo que es la transformación que Sandra Gamarra practica a partir de la reproducción fotográfica de obras de arte contemporáneas en la construcción de su propia colección. En este caso, la colección es aún más urgente por cuanto no se trata del Lima, sino se trata de la colección personal de Sandra Gamarra. De manera que la situación es reveladora, los secretos salen a la luz de una manera inesperada y sobre todo también la inserción del artista en la sociedad a través de la pintura se vuelve particularmente insistente. Las claves de la exposición han sido resumidas justamente en esos 7 pequeños cuadros del fondo y descubriremos que para contraponer a las reproducciones pintadas, particularmente abstractas, diría yo casi, de los cuadros de la serie El Mestizaje encargados por el Virrey Amat, tiene uno que considerar el retrato familiar con el que se inicia la exposición y que ha sido definido como Ainoko en la imagen correspondiente, en la explicación correspondiente al pequeño cuadro que reproduce en blanco y negro con cierta diferencia, yo diría el original fotográfico del cual parte la composición que está en la entrada. Y la naturaleza que describe Sandra Gamarra para sí misma es la de híbrida. Entonces, un artista que se define como híbrida, pero practica la pintura, se convierte ya en, francamente, alguien que está de una manera increíblemente preocupada y acuciosa, entrando en el plano de lo conceptual de una manera insólita, sin abandonar la práctica de la pintura y más bien forzándonos a reconocer que la pintura es un lenguaje vigente en la contemporaneidad. Creo que voy a comenzar haciendo algo que inicialmente no había pensado y es invitarlos a ver el video que está en la sala pequeña, porque creo que se puede partir en una discusión de la exposición a partir de ese video. A través de la pieza de videoarte, lo que está ella haciendo es presentando de una manera muy didáctica su intención, su ambición y al mismo tiempo también su obsesión. No importa si nosotros quedamos convencidos o no de que ha logrado retratar su mano derecha sobre la palma de su mano izquierda. Lo que importa es que nos está mostrando cómo concibe ella esa práctica de la pintura en relación a lo que está presentando en esta ocasión como autorretrato. Lo que entra en juego en la práctica pictórica, por lo tanto, es una muy peculiar, yo diría, una muy peculiar combinación entre sueño y pesadilla, que tiene que ver directamente con el saber que en el silencio de la práctica pictórica el yo se encuentra con que es un otro. Es decir, la superposición, la insistencia de pintar lo que no es sobre algo que es otra cosa, es tal vez una forma muy potente de señalar que, por último, dentro de toda esta ambición de crear ilusión,
lo que se está produciendo es más bien la convicción del artista en una afirmación continua de su propia ilusión en el arte. Ahora, Gamarra es demasiado una artista contemporánea para no poner en tela de juicio justamente esa convicción. Y creo que es por eso que no pretende que en el video nosotros desarrollemos la ilusión a plenitud, cosa que sería realmente muy difícil, de que su pintura de su mano derecha sobre la palma de su izquierda fuese algo que pudiese confundirnos al grado de tomar una por otra. No es por ahí por donde va la cosa. Por donde va la cosa es que el artista, al pintar, descubre que todo el tiempo está confrontándose consigo misma e intentando recubrir lo que es su momento de existencia al pintar. A pesar de que la muestra nos parece en cada una de sus instancias de una riqueza particular, por cuanto revela una serie de reflexiones continuas y muy bien argumentadas acerca de la naturaleza de lo pictórico desde una perspectiva del siglo XXI, las tres obras que tienen ustedes aquí en esta pared son aquellas hacia las cuales la muestra parece haber trabajado insistentemente, obsesivamente, yo diría incluso angustiadamente. Y estas tres pinturas entonces recuperan todos los puntos de vista que son presentados como la clave en la pared a la derecha cuando uno entra a la sala, la pared de las pequeñas pinturas en blanco y negro. ¿Qué se puede decir de estas obras que son esencialmente crípticas y que al mismo tiempo son esencialmente perturbadoras? Son crípticas porque no nos revelan, creemos, a Sandra Gamarra. Parecieran más bien ser como construcciones de acertijos o en todo caso formas muy complejas de transformar la pintura en una construcción conceptual. Y sin embargo, habría que verlas como el resultado de lo que Benjamin Buchloh describió alguna vez como procedimientos alegóricos. ¿Por qué? Porque se trata de una apropiación, es decir, un hacer suyo elementos de distintos orígenes para construir un híbrido en el que justamente la hibridez se convierte en el locus o el espacio en que la artista está. Y creo que es particularmente importante señalar ese verbo estar, porque de lo que se trata en este caso es de construir la pintura como un presente, que obviamente recapitula una serie de pasados, los pasados por los cuales la pintura se construye, pero el presente es la superficie misma de la pintura. Esa superficie que es engañosa por excelencia, pero que al mismo tiempo es la única cosa auténtica que la pintura nos presenta. Esa superficie de pigmento trabajada en formas, en el caso de Sandra Gamarra, muy específicamente reconocibles. El repertorio o catálogo está para ser revisado en toda esta sala. Y al mismo tiempo habría que reconocer, creo yo, y ahí está justamente lo crucial del procedimiento alegórico, esa superficie termina significando otra cosa. Termina significando
de una manera inesperada el lugar de la pintura en el arte contemporáneo. ¿Y cuál es el lugar de la pintura en el arte contemporáneo? El lugar de la pintura es precisamente seguir construyendo posibilidades en las que la identidad, por más extrañamente imbricada con lo específico, exacto, preciso y al mismo tiempo misterioso del cambiante mundo del arte contemporáneo en la actualidad, la pintura siga presentándose como una posibilidad de construcción sumatoria. Esa construcción sumatoria le estaría dando, aún en la actualidad, precisamente la delantera. Y eso es, en mi lectura, posiblemente el atrevimiento más grande de esta exposición. Es un atrevimiento que no conoce límites y que precisamente por no conocer límites termina siendo tan patentemente convincente. Hay un desmantelamiento de una práctica pictórica que tiene, calculo yo, unos 15 años o más de desarrollo, y es como si en este momento estuviésemos asistiendo al nacimiento de su consolidación en lo que podríamos describir como acta de nacimiento, testimonio y testamento. Es, en el sentido más amplio, el espectro de posibilidades que todos pensamos se desvanecen justamente ante la sucesión continua de tendencias, instancias, éxitos y fracasos que acompañan lo que podríamos describir como el gran carnaval del arte contemporáneo. Todo eso ha sido absorbido en rectángulos sobre los cuales una superficie ha sido creada a partir de elementos que constantemente nos lo recuerdan, pero que apuntan a algo que no es tan comprensible como una reproducción pintada de una página de catálogo, o como una instancia clasificatoria como los intentos de definir el mestizaje propios del siglo XVIII y la Ilustración, y también sobrepasa, incluso diría yo, aquel señalamiento que está siendo presentado como una práctica conceptual en los tres cuadros que describen. Bueno, si ustedes se acercan a la clave van a pescar específicamente ese aspecto del conceptualismo, pero la práctica de Gamarra es una práctica que, siendo conceptual, justamente apunta a un horizonte que resulta siendo utópico. Ese horizonte utópico es el de afirmar que la pintura puede ser, incluso hoy, y este es el atrevimiento del que hablaba yo, el acto en el que la convicción hace que se produzca una transformación, y aquello que pareciese ser un devaneo de los tiempos queda consolidado en un conjunto de elementos que dan una imagen en la que no se termina de leer todo aquello que está abierto en el arte contemporáneo. Creo que se trata de una situación en la que el elemento pintura conceptualmente queda apuntalado a partir de la definición que nosotros hemos hecho de ella de ilusión, solamente que en el caso de Sandra Gamarra habría que agregarle el prefijo des. Hay una desilusión que a la vez es una reafirmación de contemporaneidad y al mismo tiempo una reafirmación de autenticidad. Es pintura como no se ha visto
en mucho tiempo en Lima. Por ejemplo, están presentes en esta chaquitaquia, que es un elemento agrícola, es una suerte de arado de pie, y el aríbano. Es decir, el aríbano no tiene nada que ver con la chaquitaquia en un sentido clasificatorio. Sin embargo, quien quiera que hizo ese ceramio los unió, y al unirlos pareciera estar a partir de dos representaciones, porque si bien el aríbano es una forma que de por sí pertenece al mundo de la cerámica, al ser colocado sobre la chaquitaquia está siendo presentado como un objeto en particular, en una construcción más particular aún. Es decir, está sumándose un objeto representado a otro objeto representado, y ninguno de los dos tiene estrictamente, desde nuestro punto de vista, que ver el uno con el otro, ni en escala ni en función, y sin embargo creemos reconocer una belleza particular en esa unión de elementos, en esa colocación, si se quiere. La colocación de estas dos cosas que son diferentes entre sí nos descoloca a nosotros, y nosotros descolocados justamente estamos en una posición en la que encontramos algo propio, o que creemos reconocer como propio, de lo que es la experiencia del arte, ese descolocamiento. Cuando quedamos descolocados, nuestra sensibilidad justamente se abre, y creo que justamente las piezas precolombinas en este caso han sido seleccionadas por Sandra Gamarra para presentar las cosas en esa situación de descolocamiento. Yo encuentro, por ejemplo, que esta figura sobre los elementos cerámicos unidos por el puente, aquí también esta otra figura, se convierten precisamente en elementos que nos atraen de la forma, pero al mismo tiempo nos descolocan. O en este caso, en donde lo globular se ha transformado en representación arquitectónica, y además de tener un elemento adicional. Aquí obviamente creo que Gamarra está interesada en la noción del retrato, porque ciertamente hay una especulación en el cuadro correspondiente en blanco y negro allí acerca de los guacos retratos, pero hay otras formas cerámicas que no dejan de llamar la atención precisamente por su ubicación y su aparente diferencia iconográfica frente a lo que es una forma de vasija utilitaria. La adición del elemento, la adición del ícono al cuerpo cerámico inmediatamente transforma su sentido, y creo que la lectura, si bien occidental, no deja de ser perspicaz en cuanto a que ese elemento que transforma su sentido es un elemento que nos descoloca. Es decir, una vez que hemos detectado una particular utilización de elemento iconográfico en relación a algo que es simple y llano, no podemos mirar el objeto de la misma manera. Es decir, hay una necesidad de conocer más, o en todo caso de recibir una explicación o una suerte de narrativa adicional, pero estamos reducidos al silencio, y de alguna manera creo que ese silencio también tiene que ver con el silencio de la práctica artística de la pintura.